Hermanos, Dios les bendiga en este día. Reciban un saludo en esta hora. Quiero comenzar hoy leyendo un pasaje de la Escritura para saludarles en este día. Reciban un saludo, reciban un abrazo y estamos contentos de poder estar comunicando a través de la palabra de Dios para este fin de semana que entra. Seguimos haciéndolo por este medio, que es lo que podemos hacer ahorita, y entonces yo espero que sea una bendición para ustedes. Pero dice 2 Timoteo 3:16 que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Y de verdad que toda la palabra es útil. Aún las salutaciones que a veces pasábamos por alto o que le dábamos poca importancia, hoy son útiles para saludarles en este día. Y quiero aprovechar la salutación que está en 3 de Juan, donde el apóstol escribe a Gallo y lo saluda de esta manera, y quiero saludarlos con este mismo saludo. De verdad que toda la Escritura es útil y hoy este pasaje nos va a ayudar para saludarles. Dice la palabra de Dios: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad, decía el apóstol Juan. Y ese saludo, hermano, hoy va a ser útil para nosotros. Esa Escritura, y toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, dice la palabra de Dios. Hoy esta palabra es útil para saludarte en este día, y de verdad que estas palabras son mi deseo. La palabra amado, yo deseo, es yo oro. En el original significa yo oro, yo estoy clamando, yo estoy orando. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y de verdad que es mi deseo en este día. Oro por eso, que en verdad tu vida, la de tu familia, sea prosperada siempre. Pero en este tiempo que estamos viendo circunstancias especiales, diferentes, yo, amado, quiero decirte que te amo, que nos amamos en Cristo Jesús, que te amo en el Señor Jesucristo, y que mi deseo es que seas prosperado en todas las cosas en este tiempo. Créeme que es mi deseo y es mi oración. Dice más adelante, y que tengas salud. Y mira que de verdad que esta palabra es inspirada por Dios y útil en este tiempo, porque en verdad yo también deseo y oro porque tengas salud tú y tu familia, así como prospera tu alma. Que tengas salud, hermano, y que tu alma siga prosperando, tu vida espiritual siga buscando a Dios y prosperando en este tiempo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es mi deseo y es mi oración. Y dice el apóstol Juan, también les dice que él se regocijó mucho cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de cómo este hombre andaba en la verdad. Y dice el apóstol Juan: no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Y la verdad es que yo deseo, hermano, que seas prosperado, bendecido en todas las cosas, pero también sería un gran gozo para mí el oír que tú permaneces en la verdad en este tiempo, que andas en la verdad, el oír que tú andas en la verdad. Hemos tenido poca comunicación, pero yo quiero escuchar noticias de que tú estás aún caminando en la verdad, de que aún te estás esforzando por andar en la verdad, por estar en la palabra, por estar en el camino que hemos conocido. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y por eso Juan dice: no tengo yo mayor gozo, me gozo tanto, decía él, que mis hermanos, que mis hijos, el oír que mis hermanos, que la iglesia anda en la verdad. Y yo quiero invitarte hoy, Iglesia Centro Cristiano Betel, y a los que nos pudieran escuchar o ver, que te esfuerces por continuar en la verdad, en la palabra, en el Señor, en el camino de Cristo, que te esfuerces por ello. Y de verdad que será un gran gozo para mí y para todos los demás hermanos, el escuchar, mutuamente escuchar que seguimos en la verdad, que seguimos en el Señor, en el camino, que no nos hemos desviado, que no nos hemos deslizado, mucho menos apostatar o negar la fe, que es algo ya grave. Pero este tiempo, hermano, es peligroso y necesitamos esforzarnos por seguir en el camino y en la verdad. Hermano, que te amo, que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud y que tu alma también prospere, hermano. Vamos a entrar en la palabra de Dios en este día, y pues vamos a orar para hacerlo. Antes de leer cualquier cosa, vamos a orar esta hora. Padre, te agradecemos tanto que nos permitas una vez más compartir tu palabra, pero yo quiero darte gracias por tu iglesia que escucha este mensaje.
que escuche este mensaje, que sea de alimento espiritual para su vida, Señor. Como decía el apóstol Juan, Señor, que tu iglesia sea prosperada en todas las cosas, que tenga salud, Señor, y que su alma también prospere, Señor, y que permanezca en la verdad. Hoy te agradecemos por este tiempo en que podemos compartir tu palabra. Señor, bendice, Señor, esta enseñanza. Tu palabra ya es bendita, Señor, pero usa tu palabra. Dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Y que ese efecto, Señor, tenga esta palabra que se comparte cada domingo, Señor, que tenga ese efecto de bendición y de crecimiento y de madurez para tu pueblo, Señor. Ayúdanos, sé con nosotros, danos tu gracia, Señor, y que cuando este video, Señor, sea visto por mis hermanos, Señor, y escuchado también por quien lo escuche, quien lo vea, sea una bendición y sea una palabra viva para cada corazón, Señor. Te pedimos todo esto, ayúdanos en esta hora a compartir tu palabra, tu gracia sea, tu Espíritu Santo en mi vida, en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Bueno, hermano, pues tú sabes ya que traemos ya una serie de mensajes acerca del glorioso evangelio del Dios bendito, el evangelio de Jesucristo, el evangelio que nos salvó, el evangelio que dice Romanos, hablando del apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. De ese evangelio estamos hablando y comenzamos desde que Jesús vino a esta tierra y bueno, ya estamos avanzando en esto, hermano, gracias a Dios. La verdad es que yo estoy muy contento y agradecido con Dios por esta oportunidad que nos da de escudriñar de esta manera el evangelio de Jesucristo, el evangelio que nos ha salvado, el evangelio que tiene el poder para salvarnos y transformarnos. Estamos escudriñándolo y estamos en el momento en que Jesús va a llegar a Getsemaní. Pero antes de eso, hermano, el Señor puso en mi corazón atender a una palabra que está antes de que llegara a Getsemaní. Y antes de que Jesús llegara a Getsemaní, antes de su paso por el lugar de Getsemaní, antes de que lo arrestaran, Jesús estaba a punto de ser sacrificado, el Cordero de Dios estaba a punto de ser sacrificado, pero antes de que llegaran a prenderlo, antes de que orara en Getsemaní, Él hizo algo, hermano. Al tener una cena, él tuvo una cena con sus discípulos y ahí Él instituyó algo que tú y yo hoy practicamos todavía, lo dejó el Señor lo instituyó como una ordenanza para este tiempo. Y quiero hablar un poquito acerca de la Cena del Señor, que tú y yo participamos cada primer domingo de mes. Desde que conocimos al Señor, lo hemos estado haciendo. Y Jesús lo instituyó antes de llegar a Getsemaní. Jesús lo instituyó antes de ser aprendido, de ser crucificado. Él quería, hermano, aún no llegaba a Él a la cruz, aún no estaba en Getsemaní, aún no comenzaba esa agonía en Él. Pero ya sabía que iba a cumplirse un tiempo en su vida en que Él iba a padecer y Él iba a llegar a la cruz. Pero antes de que eso pasara, Él instituyó esta ordenanza, la Santa Cena o la Mesa del Señor, como lo conocemos, porque Él sabía lo que iba a padecer Él sabía que su cuerpo iba a ser quebrantado, Él sabía que su sangre iba a ser derramada, y Él quería dejarnos un memorial para que nunca olvidáramos lo que Él estaba dispuesto a hacer y que aún no lo decía, pero que estaba a horas de que Él fuera a la cruz, estaba a horas de que Él fuera crucificado, de que Él fuera castigado, de que Él fuera arrestado. Y Él, antes de que eso pasara, quiso dejarnos un memorial, quiso dejarnos esa ordenanza que es la Mesa del Señor o la Santa Cena, porque Él quería que nunca olvidáramos el centro del Evangelio, que es su muerte y resurrección. Y por eso es que Él dejó esto establecido, hermano. Y en Lucas capítulo 22, versículo 14, es antes de Getsemaní, antes de que lo arresten. Dice, Él tuvo una cena con sus discípulos y dice el versículo 14, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con Él los apóstoles. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, antes que vaya a la cruz. Quería tener esta cena con ustedes, esta Pascua con ustedes,
porque os digo que no la comeré más. Es la última vez que yo tomo la cena, es la última vez que yo tomo este jugo, este fruto de la vid en esta tierra. Es la última vez que lo haré. No lo volveré a hacer, dice la palabra, hasta que se cumpla en el reino de Dios. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y ahí está ya sentado con sus discípulos, les dice que ha deseado tener esa Pascua con ellos, tener esta cena con ellos. Y dice versículo, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Jesús dice, estoy en esta tierra, pero yo me voy de esta tierra. Voy a ser crucificado y esto va a quedar para memoria, para que recuerden lo que yo hice por ustedes en la cruz del Calvario. Y versículo 19 dice, y tomando el pan, tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo. Jesús está hablando, hermano. Jesús está vivo todavía. Hoy está vivo, pero porque resucitó, pero aún no vencía la muerte, aún no cruzaba por la muerte. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. Así mi cuerpo va a ser partido. Así como hoy estoy partiendo el pan para dárselos a ustedes, este es mi cuerpo. Esto simbolizará mi cuerpo que por vosotros es dado. Ya en el bosquejo anterior, enseñanza pasada, dijimos que Jesús dijo, nadie me quita mi vida. Yo la pongo. Yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para tomarla y tengo poder para volverla a tomar. Y entonces Jesús está diciendo, este pan que estamos partiendo hoy, esto simbolizará mi cuerpo que será partido, que es dado por vosotros, dice la palabra de Dios. Jesús dio su cuerpo por nosotros. Y dice, haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. Cuando yo ya no esté, ustedes van a participar de un pan, van a participar de este sacramento, le llegan a algunos, ordenanza podríamos decirle, y cada que ustedes partan el pan, ustedes van a hacer memoria de que mi cuerpo fue partido por ustedes en aquella cruz del Calvario. Y hermano, de verdad que hoy el Señor está renovando muchas cosas y Él quiere que renovemos, que entendamos bien lo que hacemos cada que participamos de la mesa del Señor. Pero Él está diciendo, cuando Él parte el pan, reparte el pan, lo parte y dice esto, les enseña, el pan dice, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Y allí está, hermano, lo que tú y yo hacemos cada primer domingo de mes, cada que participamos de la mesa del Señor, de la Santa Cena, de la Cena del Señor, tomamos pan. Y ese pan simboliza el cuerpo de Cristo. Y por eso tú y yo nunca lo vamos a olvidar, ni debiéramos olvidar que el cuerpo de Jesús fue partido por nosotros. De igual manera, después que hubo cenado ese pan, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Entonces Jesús estaba diciendo, esto va a ser para memoria. Hoy te vamos a leer lo que dice 1 Corintios, pero dice, Jesús estaba diciendo, les voy a dejar un memorial. Les voy a dejar algo que les recuerde siempre lo que yo estoy a punto de hacer. Aún no iba a la cruz, pero estaba a punto de hacerlo. Y Jesús dijo, quiero dejarles algo que les recuerde siempre mi sacrificio, que mi cuerpo fue castigado, lastimado, partido, fue dado por ustedes. Pero además dijo, cuando tomó la copa, dijo, después que hubo esta copa, y les enseñó la copa, y les dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Ya no va a ser el pacto antiguo del Antiguo Testamento, que la salvación era por obras y nadie podía lograrlo, que la salvación era por cumplir toda la ley y nadie podía lograrlo. Ahora sería una salvación por gracia, porque alguien pagó y me justificó. Ya veremos todos sus beneficios en otros mensajes después. Pero Jesús está diciendo, quiero que recuerdes siempre. Quiero que recuerdes siempre, cuando partan el pan y te lo den ahí en la iglesia, cuando te sirvan la copa con el jugo de uva, recordando el sacrificio que yo he hecho. Quiero que lo recuerdes, que dice la palabra de Dios, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y cada pacto se firmaba con sangre, se establecía con sangre, y por eso Jesús derramó sangre. Este es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Por ti y por mí, mi cuerpo que por vosotros es dado y mi sangre que por vosotros se derrama. Y Jesús estaba enseñando de verdad de una manera
tan práctica y que hasta permanece hasta el día de hoy. Lo que tú y yo no debemos de olvidar es que su cuerpo fue dado por ti y por mí, y que su sangre fue derramada por ti y por mí, es lo que dice la palabra. Y el Señor estaba estableciendo en ese momento lo que iba a permanecer hasta este tiempo. En nuestra iglesia, cada primer domingo de mes, tomamos la mesa del Señor, la Santa Cena, y a veces hemos perdido, lo tomamos por religión, por tradición, por costumbre. Pero hoy tenemos, cada que lo hagamos, hermano, tenemos que decir: Señor, yo sé que esto me recuerda que hubo alguien que dio su vida por mí, que hubo un cuerpo que fue lastimado, lacerado, escupido, partido por mí, y que hubo una sangre que se derramó hasta la última gota por mí, por ti y por mí, hermano. Y tendríamos que estar de verdad anhelando participar de esto, que nos recuerda que hubo alguien que nos amó tanto y nos sigue amando, pero que nos amó tanto, ya lo veremos en Getsemaní, cuánto nos amó, que no renunció a la misión que Dios le había dado. Pero hermano, en esta primera parte de este bosquejo yo quise decirte, hermano, Jesús antes de irse, antes de ser crucificado, antes de orar en Getsemaní, instituyó esta ordenanza que tú y yo hacemos cada mes. Pero de verdad, a veces lo hemos explicado desde el púlpito, pero hoy, antes de entrar a Getsemaní, yo quería decirte, hermano, gracias al Padre, Jesús, el Padre y Jesús y el Dios Trino instituyeron esto con un propósito: que nunca olvidáramos el centro del Evangelio, el centro del mensaje de salvación es la muerte y resurrección de Jesucristo. Y en este pan y en esta copa recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Y yo, Jesús, le pongo en el bosquejo, el cuerpo de Jesús fue dado por nosotros. Nos sustituyó en la cruz poniendo su cuerpo en lugar del nuestro. Esto nos debe recordar también, hermano, la cena del Señor, la mesa del Señor, que Él tomó mi lugar. Que el cuerpo que tenía que ser partido y castigado tenía que ser el mío por el pecado y por la maldad, pero Él me sustituyó y Él tomó mi lugar. Un glorioso intercambio fue ese. Él se puso en mi lugar, y esto nos recuerda también, nos debe recordar esto también la Santa Cena, no solo que Él fue partido, sino que Él tomó mi lugar en aquella cruz, hermano. Su sangre fue derramada para establecer un nuevo pacto con nosotros, un pacto de gracia, para que fuéramos salvos por medio de su muerte. Y con eso se cumplía la profecía de Isaías 53:5, hermano. De hecho, te recomiendo que leas todo. Isaías 53:5 habla de los sufrimientos del siervo de Jehová, los sufrimientos de Cristo. Y creo que es el capítulo más detallado, profético, que aún no sucedía, pero que decía ya lo que iba a pasar con Jesucristo. Este capítulo léelo, hermano, y sabrás cuánto nos ama Dios y cuánto Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros, y quiere que lo recordemos cada que tomamos la mesa del Señor. Solamente puse en el bosquejo Isaías 53:5, porque su cuerpo fue partido por nosotros, y el pan significa eso. Cuando se parte el pan, eso simboliza. Dice el versículo 5 de Isaías 53, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Él herido fue por nuestras rebeliones, hermano. La rebelión está en nuestra naturaleza. Desobediencia, rebelión, transgresión, iniquidad, pecado, maldad, está en nuestra naturaleza, y merecíamos la cruz, merecíamos el castigo eterno. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, su cuerpo partido por nosotros, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, hermano. Él cargó el castigo, Él pagó el pecado, Él llevó nuestras rebeliones ahí en aquella cruz del Calvario, hermano, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Él nos sanó espiritualmente primero, y también sanó nuestros cuerpos, lo hemos visto muchas veces, pero trajo una sanidad espiritual antes que todo ello. Pero ese pan que tú partes, hermano, cada mesa del Señor, tienes que hilarla a este versículo. Cuando el cuerpo de Jesús fue partido, Él herido fue por mis rebeliones, molido por mis pecados, el castigo de mi paz fue sobre Él, y por sus llagas yo fui curado, hermano.
se estaba cumpliendo en ese pan y en ese sacrificio que Jesús estaba por hacer, se estaba cumpliendo la profecía de Isaías 53. También dice en el mismo capítulo, por el versículo 12, en la parte B, por cuanto, hablando de la sangre que Él derramó, dice este versículo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Jesús derramó su sangre, hermano. La Biblia dice que en la sangre está la vida. Y Jesús derramó su vida, Jesús derramó su sangre hasta lo último, hasta la muerte, hermano. Padeció ahí. Y puedes investigar tú lo que pasa en una crucifixión, la pérdida de la sangre y todo lo que hay, lo que pasa en el cuerpo físico. Y es una agonía horrible, hermano, lo que Jesús tuvo que padecer. Pero lo derramó su sangre y derramó su vida, dice aquí, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Él no tenía que estar ahí porque Él nunca pecó. Él siempre fue santo, dice la Biblia, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Pero fue contado con los pecadores, sufrió la cruz de un pecador, como un pecador, y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos, tuyo y mío, de toda la humanidad, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Entonces, hermano, cuando tú y yo tomamos esa santa cena, esa mesa, tenemos que tener presente todo el capítulo 53 de Isaías y agradecer tanto a Jesús por aquel sacrificio. Y Jesús lo dejó, hermano, con una sabiduría que lo hizo antes de irse. No lo hizo mucho antes, lo hizo en el momento indicado. A punto Él estaba de ser sacrificado, a punto estaba Él de hacer lo que dice Isaías 53, y Él nos dejó este memorial, la mesa del Señor, hermano. Y está por venir un primer domingo de mes. Puedes hacerlo, prepara tú. Muchas veces lo has visto cómo lo preparamos en la iglesia y cómo hemos guiado a la congregación para que participe de la mesa del Señor. Refresca con más conciencia, hazlo el próximo primer domingo de mes. Con anticipación prepara los vasos, el jugo, el pan, prepáralo con anticipación, reúne a tu familia. Hoy hemos optado así por hacerlo de manera familiar y no dejes de hacerlo. Primero ten tu reunión, tu devocional y haz memoria con por eso dice Primera de Crónicas 11:26, así pues, hablando el apóstol Pablo, Primera de Corintios 11:26, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Haced esto en memoria de mí, dijo Jesucristo. Y recuerda una vez más, el próximo primer domingo de mes, recuerda una vez más la obra redentora de Jesús. Que nunca se olvide, que nunca pase, que nunca mengue en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, el saber lo que Jesús hizo por nosotros. Qué gran sabiduría de Jesús. Establecer esta ordenanza horas antes de irse. Y Él dijo, lo que ustedes van a ver, quiero que nunca se les olvide. Quiero que siempre lo recuerden. Y eso tenemos que hacerlo, hermano, continuamente. Te invito, hermano, a que el próximo primer domingo del mes de septiembre prepares todo. No andes a las prisas el mero día, prepara todo. Desde ya empieza a preparar las cosas, tu corazón, y empieza a decir a tu familia, lo vamos a hacer y vamos a recordar, hacer memoria de lo que Jesús hizo por nosotros, que es lo más grande que hemos recibido y que nos ha dado la salvación de nuestras almas. Quiero que hagamos una oración intermedia en esta hora, hermano, precisamente porque como iglesia nunca olvidemos, siempre recordemos lo que Jesús hizo por nosotros, y cada que participemos de esto esté muy presente el gran amor y sacrificio de Jesús por nuestras vidas. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos, porque antes de ir a la cruz, antes de llegar a Getsemaní, Señor, empezar a padecer una agonía terrible, Señor, dispusiste en tu corazón establecer esta ordenanza, Señor, para que nunca olvidáramos lo que estabas a punto de hacer, lo que estabas a punto de atravesar. No querías que lo olvidara tu iglesia nunca, no querías que lo olvidaran tus hijos nunca, Señor amado, y por eso no lo dejaste establecido. Gracias, porque nos lo has enseñado desde tiempo atrás, pero hoy que estamos escudriñando este evangelio, Señor, queremos que esto
esta ordenanza que nos dejaste instituida cobre mayor vida, Señor, cobre mayor importancia, cobre mayor relevancia. Nuestros corazones en verdad sepan lo que estamos recordando, Señor, cuando topamos el pan y lo partimos, cuando tomamos la copa y la bebemos, que sepamos que estamos haciendo memoria del mayor sacrificio hecho, Señor, por alguien, y fuiste tú, Señor Jesucristo, en aquella cruz del Calvario. Que nunca lo olvidemos, que cada que participemos de esta mesa, Señor, lo hagamos recordando, haciendo memoria de tu hermoso, tu gran sacrificio, Señor amado, y tu gran amor por nosotros, un acto hermoso que hiciste por nosotros en obediencia a la voluntad del Padre, Señor. Que tu iglesia nunca lo olvide, y cada que participemos lo hagamos con gran devoción, con gran amor, con entendimiento, comprensión de lo que estamos recordando y haciendo memoria. Ayúdanos, Señor, que el próximo primer domingo de mes tu iglesia pueda prepararse, Señor. Si aún hemos regresado a congregarnos presencialmente, que tu iglesia pueda hacerlo en sus casas con solemnidad, con devoción, Señor, y con respeto por ti, Señor amado. Te alabamos y gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos ahora, hermano, a entrar al título de este mensaje. Le puse Getsemaní, lugar de agonía. Y es que en verdad fue una agonía lo que Jesús padeció ahí. Creo que esa palabra agonía solamente la decimos cuando alguien está muriendo. Y decimos está en agonía. Lo que Jesús padeció en Getsemaní fue literalmente una agonía. Fue una lucha, hermano. Fue un enfrentar a los poderes del mal y salir vencedor de ahí. Pero no me adelanto, quiero decirte que llegamos ahí, hermano, a este punto en donde Jesús ya, después de aquella mesa del Señor, después de instituir la Santa Cena, después de aquella cena con sus discípulos, se dirigen hacia un lugar que se llama el huerto de Getsemaní, que está rumbo hacia el Monte de los Olivos. Jesús ya había estado ahí muchas veces orando a solas, la Biblia lo dice, y algunos discípulos ya lo habían acompañado en algunas ocasiones. La Biblia dice que él iba a solas a orar ahí y que a veces se acompañaba de algunos a ese mismo lugar. Los discípulos conocían ese lugar, era un lugar especial para Jesús de búsqueda y de rendición a Dios. Y Jesús, sabiendo lo que iba a enfrentar, escogió ese lugar para ir con sus discípulos, aquel último momento que estuvo con ellos, hermano. Literalmente fue el último momento que estuvo con ellos, porque en cuanto amaneció y terminó Jesús de orar, llegaron y Judas le entregó ahí, como había acordado con aquella gente, había acordado entregarle con un beso, y a partir de ahí Jesús toma su rumbo solo, y dice que todos los discípulos huyendo lo abandonaron. Pero Getsemaní, hermano, significa prensa de olivas. Significa prensa de olivas, dice lo que significa Getsemaní. Y ahí estuvo Jesús en Getsemaní. Y una prensa es algo que oprime tremendamente, hermano. Yo hace algún tiempo que hablo acerca del aceite. Hay aceite que se puede extraer con calor, pero no es el mismo aceite. El aceite que se consigue solamente a base de presión es el aceite que se llama de oliva 100% puro, y que cuesta mucho trabajo conseguirlo y extraerlo. Cuando aplicas calor, sale, pero no de la misma calidad. Y cuando las olivas son prensadas únicamente a pura presión, surge el buen olivo, surge el olivo que le llaman oro a veces en algunas citas bíblicas. Surge ese, y ahí estuvo Jesús en Getsemaní, que significa prensa de olivas, y literalmente la vida de Jesús fue prensada, hermano, en ese lugar. Quizá no físicamente, eso fue en la cruz, pero espiritualmente, como hombre que él era, con todo lo que tenemos como hombres, lo que aflige nuestra carne, nuestra alma, todo lo que somos humanamente, ahí fue de verdad prensado, hermano, para extraer vida, para extraer un aceite especial para ti y para mí como creyentes que ya somos salvos. Ahí estuvo en Getsemaní nuestro Señor Jesucristo, y él sabía que tenía que ir ahí porque sabía lo que iba a enfrentar, y él había estado muchas veces ahí con el Padre, hermano. Y él necesitaba estar con el Padre para enfrentar lo que iba a enfrentar, y estuvo ahí, hermano, en Getsemaní. Y quiero ir ahí en Lucas capítulo 22, versículo 39. Y saliendo se fue como solía, como acostumbraba, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron.
Cuando llegó a aquel lugar, la primera instrucción que Jesús les dio fue: orad que no entréis en tentación. Jesús llegó ahí, sabía la lucha que iba a enfrentar, lucha, tentación, prueba, como quieras llamarle, sabía lo que iba a enfrentar, y él fue a ese lugar a orar, hermano, a estar en comunión con el Padre. Él necesitaría de Dios, del Padre, para enfrentar aquel momento tan duro, hermano, que él sabía que empezaba a sentir el peso sobre él, y lo primero que llegó a decirle fue: orad que no entréis en tentación. Eso dice Lucas. Pero Mateo y Marcos dicen que Jesús dijo: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y de esto, hermanos, se desprende una enseñanza para nosotros, es de que la oración es necesaria siempre. Sin embargo, cuando hay una prueba, una lucha, una aflicción, una tentación, la oración se vuelve vital, imprescindible. Jesús era un hombre, y nos lo enseñan todos los evangelios, era un varón, un siervo que oraba delante del Padre. Dice la Biblia que cuando lo buscaban muy temprano, aún a oscuras, ya no lo encontraban. Él se había ido al desierto, él se había ido al monte, él se había ido a solas a estar en comunión con el Padre. Jesús nos ha enseñado siempre a orar, a estar en comunión con el Padre. Pero aquí él sabía que tenía que hacerlo más intensamente, dado lo que se venía. Y de tal manera que en este pasaje, hermano, que vamos a estar leyendo, vamos a hablar de la agonía de Jesús, pero vamos a hablar también, vamos a ver que está abundante la enseñanza acerca de la oración en todo esto que Jesús vivió. Entonces lo primero que Jesús les dijo fue: orad, orad que no entréis en tentación. Y los otros dos evangelios narran que Jesús dijo: sentaos aquí, espérenme aquí entre tanto que yo oro, ¿sí? Y Jesús estuvo ahí orando, hermano, se distanció de ellos y solo se llevó a Pedro, Jacobo y Juan un poco más cerca, pero él estuvo orando a solas, hermano, estuvo orando a solas porque sabía lo que tenía que enfrentar. Y yo le pongo el bosquejo: ¿cuánto tenemos que aprender? Oremos a Dios en medio de todas nuestras pruebas y luchas, como Jesús lo hizo, hermano. Las Escrituras nos narran que 3 veces en esa noche Jesús estuvo sobre sus rodillas, postrado sobre su rostro. La oración en este tiempo, hermano, ha perdido esa forma. La oración hoy es una frase a la carrera, de decir: Dios, ayúdame y ya. Señor, te pido por esto y ya. Pero la oración que Jesús enseña, la oración que el salmista enseña, la oración que muchos siervos de Dios enseñan en la palabra, es una oración que se hace como Jesús la hizo, de rodillas y con el rostro postrado sobre su rostro. Fue la manera en que Jesús oró. Y yo hace poquito me preguntaba cuánto hace que no practicamos ese tipo de oración. A veces lo hacemos, a veces el Señor nos lleva a esa rendición, a esa necesidad de Él, a esa pedir ayuda de Él. Hoy en tiempo se ha acostumbrado a pedir ayuda de todos lados, menos de arriba, y tratamos de arreglar las cosas con nuestras fuerzas, nuestros medios, nuestras habilidades, lo que tenemos nosotros. Pero la Biblia nos enseña que hay una oración como la que Jesús hizo ahí, hermano. 3 veces Jesús oró de esa manera, hermano, de rodillas y postrado con su rostro en tierra, hermano. Así estaba orando Jesús en ese día. Era grande lo que él estaba sintiendo que iba a enfrentar y a padecer, que tuvo que humillarse, despojarse, rendirse hasta el polvo, hasta la tierra, postrarse y empezar a orar delante del Padre, porque aquí es donde empieza esa agonía de Jesús. Ya empieza a sentir esa agonía por el pecado, por la maldad, por la rebelión, por todo lo que iba a cargar sobre él, hermano, y todo ya estaba agolpándose sobre él. Y él dice la palabra de Dios que 3 veces, dice Mateo, que 3 veces se postró de esa manera. Y las 3 veces cuando se levantó fue a ver a sus discípulos y los halló durmiendo en las 3 ocasiones. Y esto nos habla, hermano, a ti y a mí de lo difícil que es mantenernos velando y orando, pero que Jesús quería que sus discípulos lo hicieran. Y en uno de los evangelios dice: no habéis podido orar al menos 1 hora. Fue lo que les pidió, 1 hora que oraran, y cuando regresó los halló durmiendo, dice la palabra de Dios. 3 veces, las 3 veces que oró él y se postró en tierra, las 3 veces regresó y los encontró durmiendo. Y eso habla de lo difícil, hermano, que es para nuestra humanidad la oración, pero es necesaria.
y Jesús enseñó a orar a sus discípulos, y a Jesús lo veían orar constantemente, y Jesús aquí, él estuvo toda la noche orando una sola petición. Pero nos deja la enseñanza, hermano, que no es fácil. Eran los discípulos, gente que había caminado con Jesús durante 3 años y medio, que lo habían visto orar, y aún tenían la debilidad de no poder aguantar orando 1 hora, como dice ahí. No habéis podido orar al menos 1 hora, les dijo Jesús. Y los encontraba dormidos y les dice: orad para que no entréis en tentación. Es lo que decía Jesús cuando los encontraba dormidos. Pero bueno, se encontró solo Jesús en esa lucha, en esa agonía. Los discípulos no lo pudieron acompañar en oración, se quedaron dormidos. Pero bueno, hay gran enseñanza en todo esto, y que esto nos hable a ti y a mí para procurar una oración de ese tipo. Jesús dijo a sus discípulos en las enseñanzas: tú cuando ores, entra en tu cámara secreta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. La oración no es de camino al trabajo. Señor, te pido ayúdame y me voy y ya le hago la parada del camión. Esa no es una oración como la que Jesús enseñó, como la que la Biblia nos enseña. Para orar y para crecer a través de la oración, tener comunión con Dios, tenemos que apartar un momento, apartarnos en nuestra recámara, en un espacio, y decir: Señor, aquí estoy, me postro, doblo mis rodillas delante de ti y me humillo a ti, Señor, y podría poner mi frente al piso, humillándome delante de ti, pidiendo tu misericordia, tu ayuda, que me des salida, tu socorro, tu provisión, que estés conmigo, que me guardes. Pero es la manera que Jesús oró ahí en Getsemaní, y es un modelo para nosotros. Es un modelo para nosotros, no es una oración a las prisas. Me llama mucho la atención que no es una oración que es una petición y otra petición y otra petición. Eso Jesús no lo hizo así. Jesús tuvo una sola petición durante toda la noche. Y ahorita lo vamos a ver. Dice la Biblia, y aquí viene la palabra agonía, capítulo 22, versículo 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Estando en agonía, oraba más intensamente. Y a veces se ponen difíciles las situaciones, las cosas, los problemas, las circunstancias, lo que estamos viviendo el día de hoy. Pero dice que Jesús, cuando estaba en agonía, estando en agonía, oraba más intensamente. Y eso nos dice, hermano, es lógico lo que nos dice aquí, que entre más problemas, circunstancias, situaciones, que tenemos que intensificar la oración, intensificar la comunión, la búsqueda con Dios, sea en privado, sea en el culto, en su culto de oración. Pero entre más haya situaciones, circunstancias adversas como las hay en este tiempo, Jesús intensificó la oración cuando más estaba en agonía. ¿Sí, hermano? Entonces, las Escrituras nos narran que 3 veces en esa noche Jesús estuvo sobre sus rodillas, postrado sobre su rostro. La petición de Jesús fue la misma durante toda aquella noche. ¿Cuál fue la petición? Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús ya había dicho desde antes que él estaba dispuesto a morir. Jesús dijo, ¿a poco qué diré, Padre, quítame de esta hora? Mas para esta hora he venido, dijo Jesús. Jesús dijo, estoy dispuesto a dar mi vida, estoy dispuesto a entregar mi sangre, estoy dispuesto a morir en la misión que el Padre envió a Jesucristo a esta tierra para buscar y salvar lo que se había perdido. Sin embargo, esa noche, hermano, el peso del pecado, el peso de la agonía, la aflicción que su carne estaba sintiendo, tuvo que decir, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Si todas las cosas son posibles para ti, Padre, tú eres poderoso, decía él. Todas las cosas son posibles para ti. Si es posible, si aún se puede, pase de mí esta copa. Que no tenga que beber este trago, que no tenga que pasar por esto, porque su humanidad sintió la carga como tú y yo la pudiéramos sentir. A veces me he puesto a pensar cómo cuando alguien mata a alguien, cuando alguien comete ese homicidio, la culpabilidad lo lleva a suicidarse él mismo. Cuando alguien falla gravemente en algo, la culpabilidad lo lleva a tomar una decisión equivocada, a quitarse la vida, porque así sucede. Pues Jesús estaba cargando en él el pecado de todos nosotros. No sé si puedes relacionarlo y darte cuenta la carga que estaba cargando Jesús ahí en Getsemaní. Y su única oración era, Padre, si es posible,
Yo ya dije que voy a ir. Yo ya dije que no iba a rogar para que me quitaras de esta encomienda, de esta misión. Pero sintiendo la carga, el peso del pecado, su humanidad tuvo que decir: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Mas no sea lo que yo quiero, mi voluntad, sino lo que tú quieres, Señor. 3 veces se postró en tierra y fue su única oración y su única petición. La Biblia dice en Hebreos que Él fue oído, que Él fue escuchado esa noche, dice la Biblia en Hebreos. Y quiero que vayamos a Hebreos capítulo 5, hermano, porque ahí está donde Jesús oró en esa noche. Hebreos 5, 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. ¿Quién ora así, hermano? ¿Quién ora de esa manera? Alguien que está de verdad en una agonía como Jesús estaba. Y Cristo, si tú ves una notita allá abajo, una referencia, te va a llevar a Getsemaní. Dice la Biblia: y Cristo en los días de su carne, Él estaba en un cuerpo de carne como el tuyo y como el mío, y padecía lo mismo, y sentía lo mismo, y se afligía de la misma manera. Y dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Jesús fue oído esa noche, hermano. Jesús en Getsemaní fue escuchada su oración, con lágrimas, con clamor. Y esa noche fue una noche de lágrimas, de clamor, de súplicas, de ruegos a aquel que le podía librar de aquella muerte, aquel que le podía librar de aquel momento difícil. Jesús fue escuchado a causa de su temor reverente. El asunto está en que la respuesta del Padre fue: te he escuchado, pero quiero que vayas y bebas esa copa. Te he escuchado, pero quiero que vayas a la cruz y salves a cada uno de aquellos humanos. Jesús fue oído. Podrías decir: no fue oído porque padeció y fue a la cruz. No, fue escuchado. Pero él precisamente dijo en su oración: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Me someto a tu voluntad. Y en esa noche Jesús fue oído. Y el Padre, con todo su dolor, porque era su unigénito, le entregó la copa al Hijo para que la bebiera, y la copa era la cruz, hermano. Jesús entendió ahí que no había más, que la voluntad del Padre era que Él fuera a la cruz del Calvario. Él entendió que esa era la voluntad de Dios. No volvió a tocar ese tema Jesús, solamente ahí. Él entendió, ya lo sabía, pero ahí se le confirmó que era la voluntad del Padre, que para eso el Padre lo había enviado, para buscar y salvar lo que se había perdido, para que se cumpliera Isaías 53, que Él tenía que ser herido, castigado por nosotros, derramar su vida por nosotros. Todo eso pasó en Getsemaní, hermano. Con todo esto que te estoy leyendo, hermano, y estamos viendo la palabra, la vida de Jesús, como significa Getsemaní, prensa de olivas. La vida de Jesús estaba siendo prensada literalmente, pero de ahí fluyó vida, hermano, para ti y para mí, a través de la sangre y del cuerpo de Jesucristo. Ahí estaba Jesús en una agonía, hermano. Dice: y estando en la agonía, oraba más intensamente. Este versículo de Lucas no nos lo podemos saltar por ningún motivo, hermano, porque te voy a decir lo que pasó aquí en Lucas 22, 44. De hecho, ahí estamos. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y pon atención a lo que sigue diciendo. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Estuve estudiando algo de esto, hermano, y tiene una explicación aún médica, científica. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué sucede eso? No es ficción, no es mito, no es metáfora, no es eso, hermano. Es una realidad que Jesucristo padeció de tal manera ahí en Getsemaní. Dice la Biblia que estando en agonía, oraba más intensamente. El único que registra esto es Lucas. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas 22, 44. Te leo lo que puso en el bosquejo, hermano. Aquí es donde se describe que fue verdaderamente una agonía la que enfrentó nuestro amado Salvador. Aquí luchó contra las huestes de las tinieblas y fue vencedor.
Fue la cruz un terrible sufrimiento, es verdad, y un sacrificio cruento. La cruz fue todo eso. Pero desde Getsemaní comenzó a sentir la horrible carga del pecado y sufrimiento por toda la humanidad. No cualquiera, ni por cualquier cosa, suda como grandes gotas de sangre, hermano. Por eso San Marcos declara las palabras de Jesús en ese momento. El libro de Marcos, el Getsemaní, pero narrado por Marcos, narra que Jesús dijo: Abba, Padre. Abba, Padre. Es como un papito, un diminutivo, una súplica. Por eso dice con súplica, clamor y lágrimas. Jesús levantó la voz ese día, según dice Marcos 14:36, y dijo: Abba, Padre. Es una súplica al papá, como tú suplicas a tu padre que te ama y que te rescataría y salvaría. Jesús clamó a su padre y dijo: Abba, Padre. Tiene una, lo he estudiado y tiene una connotación solamente al papá se le puede decir eso, no a nadie más. Y él dice: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, Padre. Estoy aquí, estoy a punto de ir a esa cruz, estoy a punto de padecer, está por amanecer y que vengan a prenderme y me empiecen a latigar y empiece a padecer yo. Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Si tú quisieras, Padre, no hay nada imposible para ti, estaba diciendo Jesús. Aparta de mí esta copa si es posible, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. 3 veces oró Jesús de esa manera y la respuesta del Padre fue la misma, porque él, cuando se levantó de ahí, hermano, sabía que la copa que iba a beber era voluntad del Padre y sabía que la cruz era la voluntad del Padre. Y como dice Isaías 53, él vería la recompensa en la salvación de muchos, en traer muchos a la gloria, en traer muchos a la salvación. Él en eso vería su recompensa, dice la palabra de Dios. Será satisfecha su alma al ver el fruto. Y mira qué fruto es que Jesús haya muerto por nosotros, porque hoy todo aquel que es salvo, en toda la faz de la tierra, todo aquel que es salvo, es porque Jesús fue a Getsemaní y de ahí a la cruz, hermano. Y él, como cuando querían aprenderlo, él dijo: yo podría rogar a mi Padre y mandaría legiones que me levantaran de aquí. Pero Jesús dijo: yo quiero hacer la voluntad del Padre, y si la voluntad del Padre es esta, y solamente de esta manera traeré salvación a esta tierra, a esta humanidad, Jesús lo hizo, hermano. Pero de verdad, ese versículo, hermano, es lo que nos dice, nos describe, y medio podemos entender porque no alcanzamos a comprender todo esto, pero habla de una gran agonía y padecimiento de Jesús en Getsemaní. Y estando en agonía, oraba más intensamente, postrado, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, hermano, que caían hasta la tierra. Jesús fue oído, pero la voluntad del Padre era que él fuera a la cruz del Calvario, ¿sí? Quiero leerte un poquito de lo que puse en el bosquejo, hermano, ya casi para terminar. Jesús recibió del Padre la copa que debía beber. El Padre le confirmó que debía beber esa copa. Con todo el dolor, porque era su unigénito, el Dios del cielo entregaba a su Hijo para que salvara lo que se había perdido, para que el mundo fuera salvo por él. En el momento de mayor agonía, en aquella noche de Getsemaní, un ángel del cielo apareció para fortalecerle, según Lucas 22:43. La ayuda a Jesús fue fortalecerlo para enfrentar el momento. No le quitó la copa, no le quitó la encomienda, no le quitó la misión por la que Jesús vino, pero dice el versículo 43 que sí le envió fortaleza. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, hermano. Él estaba en agonía, estaba entrando en una agonía, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, hermano. En el momento de mayor agonía, en aquella noche de Getsemaní, un ángel del cielo apareció para fortalecer a Jesús. Después de esa visita celestial, Jesús oraba más intensamente, dice la Biblia, hermano. Y bueno, pues seguimos con la enseñanza de la oración. Estamos en la agonía de Jesús, en la pasión de Cristo, pero está aquí una gran enseñanza. Y estamos de verdad solamente en las faldas de algo grande que es la oración, el tema de la oración y lo sublime que es y que se encuentra en Jesús cuando vamos al Padre.
Yo insto en el bosquejo y digo, no dejemos de orar. No dejemos de orar. En lo más duro de la lucha, en la noche más oscura, Dios enviará su fortaleza a nosotros para continuar adelante en la misión que nos dio. Si está dura el problema, si está dura la circunstancia, si la enfermedad ha sido difícil, si la prueba, si la lucha, si la escasez, lo que sea, hermano, no dejemos de orar. En la noche más oscura, en el momento más difícil, Jesús recibió ayuda del cielo que le fortaleció. Y tú y yo como hijos de Dios, hermano, si no dejamos de orar, en el momento difícil de prueba, de lucha, llegará el momento, llegará la ayuda, llegará el refrigerio a nuestras almas. El Señor calmará la tormenta como lo hizo con los discípulos. El Señor enviará ayuda celestial, ángeles ministradores a favor de los que han de heredar la salvación, dice la palabra de Dios. Eso puede enviar Dios para nosotros. No dejemos de orar, hermano. Sé que estamos enfocados en Jesús, pero aquí hay mucha enseñanza acerca de la oración, hermano. Yo quiero invitarte, hermano, que este día meditemos, leamos y releamos este capítulo, y te vas a dar cuenta de lee en Getsemaní las tres narraciones de los evangelistas, hermano, en Getsemaní, y puedes verlo en Mateo 26, en Lucas 22 o en Marcos 14. Ahí están las tres partes donde Jesús está en el huerto de Getsemaní. Unos evangelios narran una cosa, otros otra. Léelos en los tres evangelios y te darás cuenta, hermano, me impacta. Solamente Lucas narra esto, de cómo él en aquella prensa de olivos, en aquel Getsemaní, en aquel que su vida estaba siendo prensada de tal manera con un sufrimiento ahí en Getsemaní, él tuvo que, en una respuesta de su cuerpo físico que tenía, dice que era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Estudiando algunas cosas de esto, dicen que hay una reacción en nuestro cuerpo que así sucede, y que no eran gotas de sangre líquida, que eran como si fuera la plasma, como algo más espeso, lo que empieza a fluir. Pero bueno, eso es ciencia, es la ciencia la que determina esas cosas, que estudia esas cosas. Pero yo al leerlo literal, como está en el versículo 44, me deja ver que Jesús estuvo ahí padeciendo por la carga del pecado, de la rebelión, de la maldad. Todo lo que dice Isaías 53 se cumplió aquí en Getsemaní, y está Jesús está a punto de amanecer aquella noche. Jesús estableció la mesa del Señor, ya lo vimos, se dirige hacia el huerto de Getsemaní con sus discípulos, ora toda aquella noche pidiendo al Padre, pero el Padre le confirma que es su voluntad que beba esa copa. Termina de orar, hermanos, y Jesús termina de orar, y en el versículo 45, ahí donde estamos de Lucas 22, dice: cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Se había terminado la noche, era la última vez que los iba a ver, tercera ocasión que iba a verlos, durmiendo los halló y los exhortó y les dijo: ¿por qué se duermen? Oren para que no entren en tentación, oren por las luchas, por las pruebas que hay, dediquen tiempo a la oración. Quiero terminar leyendo, hermano, Marcos 14. Ha pasado la noche, está amaneciendo, se acerca el momento en que Jesús va a ser arrestado o aprehendido. Y tú puedes ir viendo cómo nos estamos acercando al momento de la cruz, de la resurrección, de la ascensión de Jesús. Y hasta ahí vamos a estar estudiando, hermano, el glorioso evangelio del Dios bendito. Marcos 14, 41. Vino la tercera vez, les dijo: dormid ya y descansad. De veras que no pudieron hacerlo, y de alguna manera, de verdad, ¿cómo lo interpretas tú? Que llegue y les dice, llega la tercera vez, los ve dormir, le dice: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en mano de los pecadores. Jesús iba a ser entregado a la voluntad de la gente, de alguna manera de así decirlo, aunque era la voluntad del Padre, si no hubiera pasado nada, pero iba a ser entregado en mano de los pecadores. Y dice Jesús: levantaos, vámonos, he aquí se acerca el que me entrega. Luego, hablando él aún, vino Judas,
que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, y parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Está amaneciendo, aún no se ve bien, llegan con antorchas, llegan con palos a buscar a Jesús. Judas ya sabía dónde iba a estar Jesús esa noche, él ya no estuvo ahí, y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Ahí lo tomaron, hermano. Su tiempo había llegado. Pero uno de los que estaban ahí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Lee en otros evangelios qué pasó con este hombre. Jesús le restauró su oreja. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo. Jesús enseñó, predicó, sanó a mucha gente. Y les dice: cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las escrituras. Otra vez, todo esto estaba escrito, hermano. Pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Y ya estaba escrito que iba a ser herido el pastor y todas las demás ovejas iban a ser dispersas. Y se cumple esto. Te leo el versículo 51, porque un joven que lo seguía también huyó. Y dice la Biblia, el versículo 51, pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Jesús fue dejado al último solo, hermano, por sus discípulos. El Pedro que había dicho: yo en ninguna manera te dejaré, también lo dejó y lo negó 3 veces. Ahí Jesús se lo había dicho antes. Pero bueno, estamos, hermano, terminando el momento en que Jesús estuvo en Getsemaní. Pasó toda la noche ahí, orando, clamando, recibiendo la voluntad del Padre, siendo fortalecido por Él, cargando desde ahí nuestros pecados y nuestra maldad, y padeciendo una grande agonía, sudando como grandes gotas de sangre. Amanece y ya está Judas ahí entregándole, gente con palos, gente con antorchas, porque aún no se veía, para prenderle y para llevarle a lo que sería su mayor castigo, y que eso lo veremos, cómo fue enjuiciado Jesús ahí, cómo fue llevado a ciertos lugares a enfrentar, y después a la cruz. Pero ya lo veremos en la próxima vez que nos corresponde compartir la palabra de Dios. Por hoy agradecemos a Dios, hermano, que esta palabra hable a tu corazón y te prepare para participar de la mesa del Señor en la próxima ocasión, que puedas llevarlo a cabo con una mayor devoción y conocimiento de lo que estamos recordando, y agradezcamos tanto a Dios por la salvación que Él nos ha dado, hermano, y que hoy la tenemos por Él. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por tu gran sacrificio. Padre, gracias porque, como vimos del primer mensaje de esta serie, tuviste la buena voluntad para con los hombres de enviar a tu Hijo a esta tierra, a vivir, a caminar, a predicar, a enseñar, a sanar, a enseñarnos cómo vivir en el reino, Señor amado, a obedecer y a someterse a todas las cosas, a cumplir con toda la ley, a vivir una vida justa para podernos justificar, Señor. Gracias por todo ello, Padre, que tuviste la buena disposición, la buena voluntad para con los hombres, y a través de ello hacer la paz con nosotros. Señor amado, gracias por lo que nos has enseñado, pero gracias por Jesús, tu Hijo, que lo enviaste, Señor, que dejó la gloria para venir a hacerse carne, Señor, y a padecer por nosotros. Gracias por todo lo que nos ha enseñado tu palabra hasta aquí, Señor, y gracias porque hoy podemos recordar una vez más el gran sacrificio de amor que Jesús hizo por nosotros, en obediencia a ti, Padre, en cumplimiento a lo ya profetizado de Él en el Antiguo Testamento, que tenía que cumplirse, pero Jesús en obediencia vino a cumplirlo. Hoy es una realidad nuestra salvación por Jesucristo. Hoy es una realidad nuestra salvación. Reconciliados contigo estamos, Padre. Justificados por ti somos, oh Dios. Tenemos vida eterna, entrada a tu reino, Señor amado. Nos has comprado a precio de sangre. Todo, Señor, por aquel sacrificio de Jesús. Todo por haber pagado el justo precio por nosotros. No había otra manera, solamente a través de tu Hijo. Un sacrificio único y perfecto para siempre, para ser perfectos a los santificados y para llevar muchos hijos a la gloria. Gracias, Jesús, porque hoy
Tu pueblo puede decir gracias porque somos salvos. Gracias, Señor, porque gratuitamente, Señor, hoy soy salvo, pero hubo alguien que pagó. Gracias, Padre. Revela nuestro corazón, Padre, aquel gran sufrimiento de Jesús, para que lo amemos, para que lo honremos, para que lo adoremos, le reverenciemos y le sirvamos, porque Él es digno. Revela a nuestras vidas. Gracias por tu pueblo, gracias por este día, gracias por este tiempo. Síguete revelando a nosotros. Prepáranos, Señor, para la próxima vez que participemos de la mesa tuya, Señor, haciendo memoria de lo que tú has hecho. Te agradecemos en el nombre de Jesucristo por todas las cosas. Amén, Señor. Dios te bendiga mucho, hermano, que el Señor siga hablando en su palabra. Me da mucho gusto y gozo estar compartiendo contigo el día de hoy. Y pues Dios es muy bueno. Síguelo experimentando, sigámosle buscando, que Dios te bendiga. Y pues como ya leímos al principio, que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud y que prospere tu alma. Dios te bendiga mucho a ti y a tu familia, hermano.